Hola, muy buenas. Vamos a ver hoy un tema nuevo. Seguimos con la identificación de determinadas sustancias dentro de los tejidos y concretamente hoy se trata de los hidratos de carbono o los glúcidos. Entonces, vamos a ver reacciones histoquímicas, reacciones de colorantes con los componentes del tejido, en este caso de hidratos, para poner de manifiesto tipos de hidratos de carbono en los cortes histológicos. Primero vamos a hablar un poquito de los hidratos, luego nos vamos a centrar en los polisacáridos porque son los más interesantes desde el punto de vista de la histología y posteriormente tenemos que conocer las principales técnicas de tinciones para detección de mucopolisacáridos. Bien, primero sobre los hidratos de carbono, bueno, aquí tenéis que es el fundamento básico. Estas tinciones histoquímicas para determinación de hidratos se basan en la demostración de grupos carbonilo formados sobre los hidratos de carbono por oxidación previa. Esto lo vamos a ver ahora un poco más adelante con la tinción del PAS. Bueno, los glúcidos en general, o sacáridos o hidratos, ya sabemos que están compuestos por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Pueden ser monosacáridos, disacáridos, etcétera, según cómo se agrupen. Los primeros, pues tenéis monosacáridos, es la unidad básica, son un esqueleto hidrocarbonado entre 3 y 7 carbonos, como ya sabemos, con oxígeno y con hidrógeno. Tenéis ejemplos, bueno, tienen poder reductor porque tienen ese grupo carbonilo que estamos buscando para identificar las moléculas. Ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa. En los tejidos nos los encontramos en el epitelio, en las mucinas epiteliales. Pueden tomar estructura lineal, como estáis viendo, cuando están disueltos, en forma de cadena, como estáis viendo aquí, una estructura lineal, y pueden también tomar una forma ciclada, como estamos viendo aquí. Entonces, los monosacáridos pueden reaccionar entre sí, se unen unos con otros a través de un enlace glicosídico y tendríamos, por ejemplo, por la unión de uno con otro monosacárido, pues un disacárido y así sucesivamente. Disacáridos formados por la unión de, en este caso, dos monosacáridos. Por hidrólisis, esa unión entre un monosacárido y otro se puede romper, es decir, es reversible, y mediante una enzima, utilizando enzimas. Esas enzimas se pueden denominar diastasas. Son enzimas que atacarían ese enlace glicosídico y lo romperían. Ejemplo de enzimas, sacarasas, maltasas, lactasas, etc. Aquí tenéis ejemplos de disacáridos, sacarosa, maltosa, lactosa. Polisacáridos. Se trataría, como veis, del grupo de hidratos de mayor interés en la anatomía patológica. Son cadenas de monosacáridos. Ya no tienen sabor dulce, no cristalizan y no se disuelven en agua de forma verdadera como un monosacárido, como el azúcar en agua, sino que forman coloides, que es que el líquido, el agua, lleva en suspensión esa sustancia disuelta. Por hidrólisis también, mediante estas enzimas que hemos citado antes, las diastasas, los polisacáridos se pueden descomponer, romper en disacáridos y en monosacáridos. Esto es interesante, fijaros, debido a la gran solubilidad que tienen los monosacáridos durante los procesos químicos de fijación y demás, estos monosacáridos se disuelven y desaparecen. Entonces, lo que sí prevalecen serían los polisacáridos. De ahí que el estudio de estos polisacáridos en los tejidos sea especialmente importante. Como fijadores ideales para estas técnicas, ahí tenéis citado el líquido de Carnoy. Entonces nos vamos a centrar más en los polisacáridos. Polisacáridos tenemos simples u holósidos que están formados por cadenas de monosacáridos y entre ellos citamos un ejemplo muy importante entre nuestros componentes como es el glucógeno que nos encontramos en los animales. El almidón sería otro ejemplo, pero está en plantas. Entonces el glucógeno es el principal polisacárido de reserva en el hombre. El glucógeno se puede atacar con diastasas de forma que se iría descomponiendo
en moléculas de maltosa y glucosa, ¿vale? Se iría desapareciendo ese polisacárido. Tiene unas características tintoriales importantes y es que reacciona, como veis, de forma positiva, se tiñe con la tinción del PAS y también se tiñe con la reacción de la tinción de carmín de Best. ¿Dónde localizamos glucógeno de forma normal? Pues en el hígado, porque es donde se acumula. También hay glucógeno en músculo, como sabéis, tanto esquelético como cardíaco. Esos serían ejemplos de simple, ¿no? De los glucógenos. Y luego, dentro del grupo de polisacáridos complejos, tenemos las mucinas o mucopolisacáridos, que vamos a ver tipos, las mucoproteínas y los mucolípidos. Entonces vamos a desarrollar estos complejos un poquito más. Primero, mucopolisacáridos o mucinas. Tipos, nos vamos a encontrar los neutros y los ácidos, ¿vale? Mucopolisacáridos neutros y ácidos. Importante, los mucopolisacáridos neutros son PAS positivos, ¿vale? Es decir, que reaccionan ante la tinción del ácido periódico de Schiff. No se tiñen ni con azul al cian, ni con la técnica del hierro coloidal, ni con el mucicarmín, ni con la toluidina. Están formados por azúcar tipo galactosa y glucoproteína o mucoproteína, la cual esa estaría formada por una combinación de acetilglucosamina más proteína que pueden ser de diferente tipo. Contienen azúcares, pero no tienen grupos ácidos libres como tienen otros. Resistentes al bloqueo con diastasa, enzima que cataliza la hidrólisis del almidón. ¿Dónde se encuentran estas mucinas o estos mucopolisacáridos neutros? Fijaros en distintos epitelios, como el del estómago, en glándulas como la de Brunner en el intestino, en el tiroides, o también componentes de la cápsula bacteriana. Otro grupo de mucopolisacáridos, en este caso con otras características diferentes, son los ácidos, mucopolisacáridos ácidos. A diferencia de los neutros, estos son PAS negativos, luego no se van a teñir con la tinción del PAS. Si se atacan, si se rompen mediante hidrólisis, se descomponen en monosacáridos, exosaminas, ácidos urónicos y ácido sulfuroso, ¿no? De ahí el nombre de mucopolisacáridos ácidos. Entre ellos, el más sencillo sería el ácido hialurónico. ¿Dónde podemos encontrarlos? Distintas zonas como piel, cordón umbilical o líquido de las articulaciones, líquido sinovial. Dentro de estos mucopolisacáridos ácidos vamos a nombrar 4 grupos. El primero estaría formado por 4 grupos que se agrupan a su vez en 2 principales. El primero sería el grupo de mucopolisacáridos ácidos sencillos. También se les puede llamar carboximucopolisacáridos o no sulfatados. Bueno, pues esos sencillos tenemos 2 tipos. Los epiteliales, mucopolisacáridos ácidos simples epiteliales o también llamadas sialomucinas, que son las mucinas típicas de células epiteliales que contienen ácido siálico en combinación con grupo de carboxílico. Y el otro tipo serían los mucopolisacáridos ácidos simples mesenquimales o conjuntivos. Serían ricos en ácido hexurónico y pueden contener también siálico. Se encuentran, como veis, en el conjuntivo, sustancia fundamental, cordón umbilical, piel, sarcomas, etc. El otro grupo dentro de los ácidos serían los complejos, mucopolisacáridos ácidos complejos, también llamados sulfatados. Y aquí a su vez dividimos entre complejos epiteliales y los mesenquimales o conjuntivos. Los complejos epiteliales tienen ésteres sulfatados resistentes a estas enzimas y aquí vemos ejemplos de dónde se encontrarían glándulas salivales, células caliciformes en intestino, en colon y adenocarcinomas. Y dentro de estos complejos hay otro grupo que serían los conjuntivos o mesenquimales que contienen ácido glucurónico sulfatado y nos los podemos encontrar, como veis, en cartílago, válvulas cardíacas, aorta, piel, etc. Esos serían
los grupos de mucopolisacáridos que hemos nombrado. Ejemplo de aplicaciones en la determinación de mucopolisacáridos. Como veis, situaciones patológicas como carcinomas, esófago de Barrett, que es una metaplasia que tiene lugar en el esófago, un cambio de epitelio ante un epitelio muy atacado por ácidos, que va cambiando ese tipo de epitelio a otro tipo de estructura. En el estudio de las células mesoteliales también, etcétera, ¿vale? Entonces, eso serían dentro de los mucopolisacáridos. Además, dentro de los polisacáridos complejos, había también mucoproteínas. Bueno, las mucoproteínas es un complejo formado por proteína más polisacárido. En este grupo, aquí tenéis ejemplos de donde encontramos esas mucoproteínas y como característica son Pas positivas. No se tiñen, no son metacromáticas frente al azul de heteroglobina, pero sobre todo son Pas positivas. Y el tercer grupo dentro de los complejos serían los mucolípidos. En este caso sería ácido graso más polisacárido. Pues también son Pas positivos como estáis viendo. Bien, métodos de detección de mucopolisacáridos. Bueno, antes os voy a hacer, perdón, un pequeño esquema sobre lo que hemos hablado para que nos quede más claro, ¿vale? Vamos a ver. Este momento. Bien, entonces ese esquema que hemos estado nombrando de los polisacáridos tendríamos, son los que más nos interesan, ¿vale? Hemos dicho que habría principalmente un grupo de polisacáridos simples, sencillos, cuyo representante principal sería el glucógeno. Luego tenemos el grupo de los complejos, donde nos vamos a encontrar tres principales grupos. Primero, el grupo de las mucinas o de los mucopolisacáridos. ¿Vale? Mucinas. Tenemos el grupo de las mucoproteínas y tenemos el grupo de los mucolípidos. Bien. De los complejos, los que son mucopolisacáridos, hemos dividido entre mucopolisacáridos neutros y los mucopolisacáridos ácidos. Dentro de los mucopolisacáridos ácidos, a su vez, hemos dividido entre sencillos y complejos. ¿Vale? O sencillos o no sulfatados y complejos o sulfatados. Bien, dentro de los sencillos distinguimos epiteliales y conjuntivos. Y dentro de los complejos sulfatados, igual. Luego encontramos epiteliales, otro grupo de epiteliales y otro grupo de complejos, ¿vale? Bueno, para tenerlo un poquito más claro el asunto, vamos a recordarlo por aquí brevemente. Mirad, el glucógeno, es decir, los polisacáridos simples, se tiñen con la reacción del Pas, ¿vale? Son Pas positivos. A su vez, dentro de los complejos son Pas positivos las mucoproteínas y son Pas positivos los mucolípidos. ¿De acuerdo? Y nos quedarían los mucopolisacáridos neutros o ácidos, de los cuales los neutros, de nuevo, son también Pas positivos y ya todo lo que nos queda, ¿vale? Sería todo lo que nos queda, es decir, el grupo de los mucopolisacáridos ácidos,
serían pas negativos. ¿Vale? Entonces, de esta forma es más fácil recordar, todos estos serían negativos para el pas, ¿vale? Porque todos los ácidos serían pas negativos. ¿De acuerdo? Entonces repetimos, polisacáridos pas positivos, pues sería el glucógeno, tendríamos las mucoproteínas, tendríamos los mucolípidos y tenemos los mucopolisacáridos neutros. Todos esos serían pas positivos, reaccionan y se colorean con la tinción del ácido periódico de Schiff. Bien, vamos a seguir con el contenido del tema y vamos por aquí, donde teníamos ahora métodos principales que nos tenemos que aprender, técnicas para teñir, identificar estos polisacáridos. Primero, una tinción muy importante que es la técnica del PAS, el ácido periódico de Schiff. Su finalidad es demostrar hidratos de carbono presentes que pueden ser simples como el glucógeno, es decir, teñiría el glucógeno, y mucopolisacáridos complejos como los neutros, ya hemos dicho que se tiñen, o las mucoproteínas o los mucolípidos. Bien, los compuestos que son PAS positivos se van a teñir con rojo, un rojo oscuro o un magenta. Aquí, por ejemplo, tenéis esta imagen donde a la izquierda tenéis, esta imagen de la izquierda es una tinción con hematoxilina eosina y aquí a la derecha lo que tenéis es un PAS con hematoxilina para que se tiñan los núcleos. La hematoxilina es un contraste, en este caso de intestino. Se ven las vellosidades cortadas de forma transversal. Fijaros que las células caliciformes que producen mucopolisacáridos en la tinción de hematoxilina eosina pues apenas están teñidas, se ven los núcleos, pero sin embargo en esta de la derecha, que es la técnica del PAS, lo que se tiñe especialmente así con estos colores rojitos, pues son especialmente esas células caliciformes que producen esa mucina, ese mucopolisacárido, ¿vale? Entonces veis cómo la técnica del PAS pone de manifiesto esos polisacáridos específicamente. Aquí tenéis otra imagen de lo mismo, sería un corte de intestino delgado, estamos viendo las microvellosidades, en este caso cortadas longitudinalmente, y estáis viendo todos estos puntitos rojitos que hacen referencia a esas células caliciformes que producen mucopolisacáridos. Sabemos que son neutros porque el PAS tiñe esos mucopolisacáridos neutros. Los demás serían núcleos, ¿vale? Todos esos puntitos azules, pues núcleos. Aquí de nuevo tenéis intestino delgado también, coloreado con PAS, a distinto aumento, a 10 por y a la derecha a 40 por. Y estáis viendo cómo la imagen os muestra, por ejemplo, esta flecha azul, células caliciformes, teñidas PAS positivo, y luego aparece también, fijaros, en el epitelio, esta zona especialmente teñida, que señala la flecha verde, que es la chapa estriada o las microvellosidades que aparecen en las células epiteliales de las vellosidades intestinales. También se ve muy bien lo que es PAS positivo. ¿Cuál es el fundamento? Y esto es importante también conocerlo. El fundamento es que los hidratos de carbono tienen grupos carbonilo, que son estos grupos carbono-oxígeno con doble enlace, CO. Normalmente en un hidrato, en un monosacárido, pues nos vamos a encontrar un grupo carbonilo por molécula. Y también en la molécula del monosacárido pues nos encontramos alcoholes pegados, ¿no?, juntos a ese grupo carbonilo. Bien, tenemos un polisacárido y luego serían cadenitas de esos monosacáridos. ¿Cuál es el fundamento de la técnica? Aumentar la cantidad de grupos carbonilos. Para ello lo que hace es oxidar, atacar a los OHs pegados al grupo carbonilo, son los OHs o grupos hidroxilo colocados en la posición 1,2-glicol con un ácido, el ácido periódico. Con ese ácido lo que hace es generar grupos aldehído que posteriormente, es decir, grupos aldehído o grupos cetona que lo que tienen son un carbonilo, que posteriormente al ser enfrentados al reactivo de Schiff se van a teñir de rojo, ¿vale? Ese sería el fundamento de esta reacción. Os lo voy a poner también por aquí en el esquema. ¿De acuerdo? Tendríamos, por ejemplo,
un grupo carbonilo, ¿vale? En un extremo de este polisacárido y acto seguido pues sabemos que lo que hay son grupos hidroxilo, grupos OH. Otro carbono con otro grupo hidroxilo, OH, H y un resto, ¿no? A continuación de la cadena. ¿Cuál es el fundamento de la técnica del PAS? La técnica del PAS lo que primero va a hacer es añadir ácido periódico, HiO4. Ese ácido periódico va a atacar aquí generando grupos carbonilo, lo cual tendríamos este grupo carbonilo que ya tenía. Aquí genera ya un grupo carbonilo nuevo, como estáis viendo, y otro grupo carbonilo. Rompe la molécula y ahora aquí lo que se añade sería el reactivo de Schiff, que se uniría aquí y daría color. Veamos de nuevo el extremo carbonilo y ahora estos carbonos se unirían a este RS, que es nuestro reactivo de Schiff, generando el color, ¿vale? Y este sería el fundamento de la reacción del PAS con el ácido periódico y el reactivo de Schiff para generar nuevos grupos carbonilo. Como habéis visto, ha generado por molécula este y este otro, es decir, serían los carbonos en posición 1, 2 glicol respecto al carbonilo, ¿vale? Serían los que son atacados. Bien, el reactivo de Schiff se obtiene de otro colorante que es la fuchsina básica atacada con un ácido. Entonces lo que hace es que pierden su doble enlace ese reactivo y el reactivo de Schiff se vuelve incoloro. Cuando ese reactivo de Schiff de nuevo reacciona con los carbonilos contiguos en posición 1,2 glicol en ese polisacárido, recupera su doble enlace y eso hace que recupere el color rojo y tiñe, entonces quedaría teñido. Mucopolisacáridos que tengan las funciones alcohólicas, los grupos OH unidos a otra sustancia o muy separados, que no estén en posición 1,2 glicol, como por ejemplo sería el ácido hialurónico y otros ácidos, no pueden dar esa reacción, no pueden ser atacados por el reactivo de Schiff, con lo cual no se teñirían, serían PAS negativos. Esta técnica hay que controlarla, hay que hacer controles para asegurarnos que no son falsos positivos. Entonces, a las preparaciones se le hace un PAS, una reacción PAS normal, y si sale positivo, sabemos que efectivamente hay grupos carboxílicos que se han teñido. Para ver si son esos falsos, si son falsos, pues entonces puede haber en el tejido otros grupos, con grupos aldehídos que no pertenezcan al mucopolisacárido. ¿Cómo detectamos si pertenecen al mucopolisacárido o no? Entonces, por ejemplo, a otros cortes del mismo tejido se le hace la tinción del PAS, pero sin el periódico, con lo cual no se generan nuevos grupos carbonilo en el polisacárido. Si da positivo, sabemos que son falsos positivos. Serían positivos derivados de otros grupos aldehídos o cetonas que hay en el tejido, pero no serían de los mucopolisacáridos que estamos buscando, ya que los grupos reactivos de los mucopolisacáridos están bloqueados porque no han sido atacados con el periódico y entonces darían negativo. Otra forma sería bloquear con ácido acético los aldehídos que hay en la muestra. Es decir, sería al revés, bloqueo los grupos aldehídos que no pertenecen a los mucopolisacáridos y eso se hace con ácido acético tras la oxidación con el periódico. Luego, al hacer después ya el PAS con el reactivo de Schiff, se va a teñir solo el material con grupos aldehídos que pertenece a los mucopolisacáridos porque hemos bloqueado con acético los aldehídos del resto del tejido. Así que los aldehídos que no pertenecen a los polisacáridos saldrían PAS negativo y los mucopolisacáridos saldrían PAS positivo. Y otra opción sería la acetilación, es decir, adherir un radical acetil, que sería SCO-CH3, en los grupos 1,2 glicol de los glúcidos.
Al hacer el PAS tiene que dar mucopolisacáridos negativos porque se han acetilado los grupos esos hidroxilo. Pero si sale positivo es que hay falsos positivos. ¿De qué? De los carbonilos de aldehído de otro origen diferente al de los mucopolisacáridos. ¿Vale? Serían controles de la técnica del PAS. Fijaros que tenéis ejemplos diferentes en los que se puede aplicar la técnica del PAS. Un uso es para determinar glucógeno, donde pues endometrio, en biopsias endometriales, esófago, en tejido óseo, en hígado, músculo esquelético, para identificar mucoproteínas, glucoproteínas en tumores con glucógeno, para el estudio de hidratos en patologías como el estómago, para detección de infecciones, por ejemplo, como veis, presencia de hongos, de parásitos y otros microorganismos en el organismo, como micosis, etcétera, y identificación de membranas basales en epitelios y también fibras reticulares en conjuntivo, y tiene muchísimas aplicaciones. Es una de las tinciones más usadas. Tinción PAS diastasa. Fijaros esto qué curioso, porque hemos dicho que el glucógeno se tiñe PAS positivo y los mucopolisacáridos neutros también son PAS positivos. Entonces, es una técnica para distinguir en el tejido qué es, si es glucógeno o no lo que el PAS está tiñendo. Para eso se hace una digestión con la enzima diastasa. Dijimos antes que la diastasa atacaría los polisacáridos. Entonces nos va a ayudar a distinguir si el material positivo es glucógeno, en cuyo caso el glucógeno desaparecerá con la diastasa. En cambio, los mucopolisacáridos neutros no se afectan por la diastasa. Para eso también se somete a controles, se hace una muestra control sin diastasa, donde el glucógeno saldrá positivo y en la otra con diastasa saldrá negativo. Eso lo tenéis aquí, mirad. Aquí tenemos a la izquierda un PAS y a la derecha un PAS D, es decir, un PAS diastasa. ¿Qué ocurre a la izquierda? Tinción PAS positivo. Y al atacar el mismo tejido con diastasa, vemos que ha desaparecido ese color rojo. Luego estábamos hablando de glucógeno, porque aquí, al ser digerido con la diastasa, ya no se tiñe. Entonces estábamos en presencia, en este caso como veis, de glucógeno teñido PAS positivo. Otra técnica muy interesante es la técnica del azul al cian. ¿Para qué se utiliza? Para manifestar mucopolisacáridos ácidos. Ya dijimos que los ácidos son PAS negativos, entonces estas son técnicas que tiñen los ácidos. Funciona manejando el pH de esta tinción. Fijaros que si se mantiene el pH entre 2,4 y 2,6, los mucopolisacáridos ácidos se van a teñir de azul, ¿vale? Se van a teñir de azul, por ejemplo, tinción para este adenocarcinoma. Si se modifica el pH, ya hemos dicho que entre 2,4 y 2,6 los ácidos, tanto sulfatados como de grupo carboxilo, se tiñen. Fijaros que si bajamos a pH 1, los grupos ácidos sulfatados se siguen ionizando, pero ya los no sulfatados no se colorean. Y si se baja más, a pH de 0,5, ya solo se colorean los sulfatados más fuertemente, con mayor capacidad de ionización, como los de las mucosas bronquiales, ¿vale? Bueno, en definitiva, tenéis que recordar que tiñen los mucopolisacáridos ácidos. Aquí tenéis una imagen, que sería un corte de intestino, con azul al cian. Lo que veis rojo es un contraste, se puede utilizar una tinción de contraste, en este caso un rojo nuclear, donde vemos esos colores rojos de los núcleos. Fijaros cómo se tiñe de azul todas esas estructuras que, como es con azul al cian, sabemos que son mucopolisacáridos ácidos. Aquí tenéis otra imagen, un poco pixelada, pero más de lo mismo, ¿de acuerdo? Cortes de intestino, en donde estamos viendo también contraste con un rojo nuclear, que serían estos puntos rojos. Todo lo que se tiñe de azul, sabemos que son mucopolisacáridos ácidos, porque reaccionan con
el azul al cian. Técnica PAS al cian, pues muy interesante, porque sabemos que el PAS tiñe de forma positiva una serie de estructuras y el azul al cian tiñe mucopolisacáridos ácidos. Entonces, combinando las dos técnicas, podemos tener identificados en el mismo corte diferentes tipos de mucopolisacáridos, tanto los neutros como los ácidos. Así que nos sirve para diferenciar ácidos de neutros y glicoproteínas. Los ácidos se verán azul porque se tiñen con el azul al cian. Los neutros y las glicoproteínas se teñirán rojo o rosa porque se tiñen con el PAS, con el reactivo de Schiff. Y el resto, si utilizamos por ejemplo un contraste como la hematoxilina, pues se verán tonalidades moradas. Fijaros, aquí tenemos este corte muy aumentado, en donde tenéis una tinción PAS al cian. Se observan células azules, estas de aquí, lo que indica que hay mucopolisacáridos ácidos y vemos células teñidas de este tipo rojo, rosado, que indica que hay mucopolisacáridos PAS positivos, es decir, neutros. Aquí tenéis otra tinción. Esto es estómago, mucosa gástrica, también azul al cian. Y de nuevo estamos en lo mismo. Estáis viendo tonalidades rosas y tonalidades azules. Luego mucopolisacáridos neutros y mucopolisacáridos ácidos. ¿Vale? En este caso es una gastritis. Aquí más de lo mismo, estaríamos ante una metaplasia en el píloro. Tinción con azul al cian. Fijaros cómo aparecen estos cambios de estructura, ¿vale? Esta estructura que está cambiando, y estáis viendo tinciones rojas, colores rojos, azules, ¿de acuerdo? Nos está identificando un cambio de los mucopolisacáridos en esa zona. Tenemos aquí otra tinción, que sería la de hierro coloidal de Hale, en donde se basa en la atracción de hierro por los mucopolisacáridos ácidos. Y luego ese hierro se pone de manifiesto con la técnica de azul de Peirce. Esto también lo podéis conocer como tinción de azul de Peirce. Es una tinción que puede dar falsos positivos, por lo cual para asegurarse requiere de otras tinciones más. Estas serían las tonalidades, ¿vale? De azul, ahí viene el nombre, azul, que da cuando el hierro se fija a esos mucopolisacáridos ácidos, porque es para mucopolisacáridos ácidos. Otra tinción muy importante es la de azul de toluidina, también enfocada, como veis, a la identificación de los mucopolisacáridos ácidos. Este tiene la característica de que es una tinción metacromática. Hay varias tinciones metacromáticas y esta es de las más importantes. Las tinciones metacromáticas es un color que, dependiendo de distintos factores, va a generar el mismo colorante, va a generar distintas tonalidades, ¿vale? Distintas longitudes de onda, con lo cual diferentes colores, se va a comportar de diferentes formas. Esta sustancia, en presencia de esos mucopolisacáridos ácidos, nos va a ayudar a demostrar su presencia, ¿vale? A los mucopolisacáridos ácidos. También actúa mediante atracción entre cargas electronegativas del tejido, que son mucopolisacáridos ácidos, y la metacolorante. Destacamos como metacromático ese azul de toluidina, ¿vale? Utilizando un tampón de acetato acético y un mordiente como es el molibdato amónico. Los elementos que producen metacromasia, es decir, esos cambios de coloraciones, fijaros que se ven en colores desde rojo a púrpura y el resto se ve azul. Recordamos que el color es azul, pero genera tonalidades rojas, desde rojos hasta púrpura, ¿vale? Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, un corte de bazo, donde presenta esa metacromasia. Fijaros que hay de tonalidades más rojitas, rosas rojitas, a otras de intenso azul. Y es el mismo colorante, ¿vale? Esa es la metacromasia.
Aquí tenéis otro corte de intestino delgado con azul de toluidina, ¿vale? También con distintas tonalidades de azul. Esta es otra tinción con azul de toluidina. Es un corte de un nervio periférico, ¿vale? Tenemos el nervio entero y a 10 por, decía, poco aumento. Si aumentamos, por ejemplo, aquí tenemos el mismo corte anterior, pero ya a 40 por, ¿vale? A 40 por. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que nos tiñe específicamente las fibras que tienen mielina, las fibras mielínicas de ese nervio. En cambio, el resto de fibras amielínicas no se tiñen tan fuertemente con este azul de toluidina. Bien, vamos terminando. Aquí tenemos la técnica del mucicarmín para mucinas, una técnica antigua para identificar la mucina como estamos diciendo. Los mucopolisacáridos ácidos son componentes de estas mucinas. Entonces, la coloración de nuevo, interacción de cargas negativas de esos mucopolisacáridos ácidos con el colorante positivo. Las células en este caso con mucina, con mucopolisacáridos ácidos, irían desde tonalidades rojos o rosa oscura, ¿vale? Y para contraste, pues lleva una hematoxilina de Wenger para dar esos contrastes con los núcleos. Aquí tenéis un ejemplo de aplicación de ese mucicarmín, en donde estamos viendo un quiste, es este rojo, de un parásito, ¿vale? Una rinosporidiosis. En este caso veis cómo el quiste se tiñe específicamente de ese rojo porque tiene en su composición ese tipo de mucopolisacáridos ácidos que reaccionan. Y ya por último citamos otra técnica como es la del carmín de Bess. El carmín de Bess lo vamos a utilizar para manifestar el glucógeno. Ese glucógeno lo teníamos por aquí, ¿vale? Bueno, como veis también se necesitan controles para esta técnica, para descartar pasos positivos, bien con enzimas, como hemos dicho antes, como la diastasa, la tialina u otras, ¿vale? Y una técnica que se puede utilizar en biopsia de endometrio para endometriosis. Aquí tengo esta imagen, es un corte de hígado, donde el carmín evidentemente viene de ahí el nombre, ¿no? El rojo carmín, pues se tiñe de rojo cuando hay glucógeno. Como el hígado es un lugar donde se acumulan distintos componentes, perdón, como el glucógeno, pues entonces se van a ver en este caso de rojo, ¿vale? Ahí tenéis esa imagen, aquí tenéis otro corte, glucógeno en los gránulos en rojo. Se ven aquí las células y se ven estos depósitos en rojo, ¿vale? Los núcleos en azul oscuro. Pues también positivo para el carmín de Bess. Vale, bueno, pues con esto listo, ¿de acuerdo? Son muchas tinciones, pero son importantes para la identificación de estos hidratos de carbono, ¿vale? Muy bien, venga, pues luego ya en clase vemos las dudas. Un saludo, hasta luego.